tema que tenemos que tener claro, porque si nos equivocamos y tratamos como ineficiente la diferencia, igual nos cargamos la empresa. Por ejemplo, ¿ustedes creen que una empresa de distribución eléctrica en Lima es lo mismo que distribuir electricidad en la selva? Pues seguramente no. Seguramente para distribuir energía eléctrica en una zona urbana densamente poblada que en una zona rural. No, porque aquí yo cojo un cable, lo subo por un edificio y a cuánta gente le doy cachito de cable, un montón de consumidores, ¿no? Y a lo mejor en un sitio rural tengo que tender un montón de kilómetros para llegar a dos casas, ¿vale? Entonces lo que no puedo decir es que yo comparo kilómetros de cable y clientes y digo, a ver, este tiene 1 millón de clientes con 4 cables y este tiene 4 clientes con 1 millón de cables. ¿Lo está haciendo fatal? No, no lo está haciendo fatal. Uno está en el campo y el otro está en la ciudad. Y si yo no lo tengo en cuenta y los trato como si fueran iguales, ¿qué hago? Pues aficio a la empresa que está en el campo y se queda la gente otra vez con velas. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Entonces, aparte, otro problema de la acumulación por comparación es que utilizar el coste medio da una ganancia muy grande a las empresas que están abajo. Por lo tanto, en lugar de utilizar la ganancia promedio, lo que a mí me gustaría es utilizar como medida para comparar a las empresas con menor coste. No a las de la media, a las que menor coste tienen. Y claro, pero ¿cómo identifico a estas señoras? Pues para eso muestran utilidad los métodos frontera, que es lo que les voy a mostrar ahora. ¿Vale? Vamos a ir ya ganando un poco. Bueno, esto de la contabilidad regulatoria, simplemente lo que les dije, que tiene que permitir que nosotros podamos... Esto es ya varias de las cosas que ya les he dicho, vamos a ir avanzando un poco más, aquí vamos a quedarnos. La cuestión es que yo voy a poder identificar las mejores prácticas con lo que se llama el método frontera, que lo vamos a ver ahora, y cuál es el objetivo. El objetivo es que yo quiero medir la productividad de una empresa y poder descomponerla en sus diferentes componentes, que ahora veremos cuáles son, en los ejemplos que les voy a poner, de tal manera que hay partes de esos cambios en la productividad que yo puedo pedirle que comparta con los consumidores, ¿vale? Quiero además saber si esa empresa es eficiente o no. Y si no lo es, le voy a también imponer que se vaya siendo cada vez más eficiente. Para eso tengo que calcular la X famosa, ¿se acuerdan? La X que hacía que el precio fuera bajando cada vez más. Y esa X tiene 2 componentes. Un componente común, que son los aumentos generales de productividad de la industria o la economía. Es decir, si la industria va mejorando la productividad porque van apareciendo nuevas tecnologías, porque lo van haciendo mejor, ese incremento de productividad de la industria ha mejorado, ha tenido un incremento de productividad del 2%. Pues muy bien. Parte de ese 2% tiene que ir a los consumidores. En general, para todas las empresas. Pero después hay un componente específico de cada empresa, que se determina de acuerdo con un análisis de ineficiencia relativa a esa empresa. Las empresas que sean ineficientes van a tener una X más grande, porque pueden potencialmente lograr mejores ganancias de eficiencia. ¿Me explico? Es decir, las empresas que son eficientes ya están haciéndolo lo mejor que pueden. Por lo tanto, a esas solamente les voy a bajar el precio en lo que ganaron en productividad. Pero las empresas que no lo están haciendo lo bien que debieran, tienen costes más altos. Y a esas les voy a bajar el precio todavía un poco más. ¿Para qué? Para obligarles a que reduzcan la ineficiencia. No les voy a permitir que la trasladen, ¿vale? ¿Y cómo calculo yo todas estas X? Bueno, pues para eso hago competencia por comparación o técnicas de frontera. Como les dije, competencia por comparación compito con el coste medio de la industria. Con la frontera lo hago con el coste mínimo y me interesa más porque no traslado las ineficiencias. Bien, esta es la forma de tarificar. ¿Y cuál es la ventaja que tiene? Que es la que se aplica hoy día en casi todas las infraestructuras. Esto se aplica en la energía eléctrica, se aplica en los puertos, en los aeropuertos, etc. Pues que provoca incentivos muy fuertes para que la empresa se porte bien, ¿vale? Ojo, hay que vigilar la calidad y la seguridad, ¿vale? Y el problema está en eso, en cómo medimos la X, porque evidentemente las empresas reguladas siempre se van a quejar y siempre nos van a decir que la X que le estamos poniendo no es justa. Y eso no significa que no les tengamos que escuchar. Cuando yo haga la medición y compare las empresas y una salga fea en la foto y venga a medir, yo estoy interesada en que me diga por qué ella cree que ha salido mal en la foto. Porque igual me hace ver que estoy comparando peras y manzanas. ¿Me expliqué? A lo mejor yo no me había dado cuenta que esa empresa estaba en la jungla. Y cuando viene y me dice, no, oiga, mire, es que yo estoy en una zona rural. Y cuando viene y me da una explicación, pues es verdad, yo estaba usted comparándolo con empresas que no son igual que usted. Ahora, si después de que la empresa me diga sus razones no son razonables desde el punto de vista de la economía, entonces la cosa cambia. Pero no creamos siempre que tenemos todas las respuestas, ¿no? Hay que escuchar siempre a las empresas, porque igual nos dicen cosas que no sabemos, ¿no? O en las que no habíamos caído. Bueno, como les dije antes, el valor de X generalmente está basado en la evaluación
que el regulador hace del crecimiento potencial en la productividad, constituye una variable muy importante. Si la fijo demasiado baja, ¿qué pasa? La empresa se forra, los consumidores se mosquean y nosotros tenemos problemas. Y si lo fijamos demasiado alto, es la empresa la que tiene problemas, igual resulta que tenemos que rescatar el servicio. O sea que hay que afinar bien en esa cantidad, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de la medida de eficiencia? Pues que nos pueden ayudar a determinar esa X, ¿vale? Y además nos pueden permitir no solamente hacer una evaluación de la industria, sino de cada empresa, e incluso cuando hacemos una reforma, pensando que eso va a mejorar la productividad o la eficiencia de la empresa, evaluarla, ¿vale? Esa es la ventaja de las medidas de eficiencia. Bien, conclusión, ¿necesitamos evaluar la eficiencia? Sí. Ojo, importante, necesito datos de buena calidad. Debo utilizar variables y técnicas para lograr conclusión, varias técnicas para ver si las conclusiones son robustas, y siempre hay que hablar con los afectados, como les dije antes, siempre hay que escuchar a las empresas. Pero esto de aquí es muy importante, necesitamos datos de buena calidad, porque como dice una frase famosa en economía, en inglés, le voy a decir la traducción con perdón al español, es si mierda metes, mierda sacas, ¿vale? Entonces, es tal cual, la traducción en inglés, que lo que quiere decir es si tienes malos datos, no puedes luego pretender que tus resultados te digan nada, ¿no? Bien, les voy a explicar ahora rápidamente los dos ejemplos que les traje. Voy a ir rápidamente a las conclusiones, no les voy a contar muchas cosas porque muchas de estas ustedes probablemente se las saben, ¿vale? Simplemente voy a ir a que vean un ejemplo de medición de eficiencia y de productividad en el caso de la distribución de energía eléctrica del Perú. En este caso lo que nosotros hicimos, esto fue uno de los trabajos de la tesis de Raúl Pérez Reyes, que yo le dirigí, como les dije antes. Bien, ¿qué es lo que queríamos hacer? Investigar si las reformas estructurales del mercado eléctrico, que se hicieron en los años 90, mejoraron la eficiencia de las empresas de distribución. Ver si la eficiencia técnica estaba afectada por determinadas variables. O sea, no solamente queríamos medirlas, sino saber de qué dependía, porque unas empresas eran más eficientes que otras, ¿no? Bien, bueno, ustedes saben que la energía eléctrica, la industria eléctrica consiste en 5 fases: generación, generar la energía, despacharla, transmitirla, distribuirla y comercializarla. Todas esas fases estaban unidas en un único monopolio, ¿vale? Como lo de los ferrocarriles, ¿se acuerdan? Bien, pues vino la reforma y dijo, base que no. Y empezó a separar por ahí todo aquello que podía ser sometido a competencia. Por ejemplo, en la generación no hay ninguna razón técnica que justifique que esto sea un monopolio. Pues para porra, las generadoras a competir. ¿Y qué pasa? Nos encontramos con que algunas de estas son apropiadas para la competencia y otras no. Por ejemplo, la transmisión no se puede poner a competir, porque la transmisión es como la vía del tren. Es igual, ¿vale? La distribución tampoco es tan fácil ponerlas a competir. ¿Por qué? Porque son monopolios locales, ¿vale? Pero lo que sí puedo hacer es medir su eficiencia y compararlas a la hora de fijar las tarifas, ¿vale? Y eso es lo que hizo esta reforma, ¿vale? La reforma, o sea, lo que hizo fue desintegrar la industria en todas esas fases. Nosotros vamos a estudiar con concreto la distribución, ¿vale? Bueno, ¿por qué se hizo esto? Bueno, yo, que no soy de aquí, difícilmente les voy a contar lo que seguramente muchos de ustedes pidieron, ¿no? Crisis grave, con desabastecimiento eléctrico, problemas que dieron lugar a todo eso. Déficit de energía del 26% de energía en el 90, más de la mitad de la población no tenía electricidad de forma continua, los costes de servicio eran continuos y había racionamiento, las pérdidas de las empresas se habían incrementado porque eran empresas públicas, no podían cobrar tarifas altas porque el Estado no los dejaba, pero costes tenían. Entonces, si no me dejas cobrar y tengo costes, ¿qué es lo que termino a hacer? Acumulando pérdidas. ¿Invierto? ¿Renuevo equipo? No invierto en capacidad, no invierto en línea, no hago mantenimiento. Pues claro, si no invierto en línea de mantenimiento, se corta la electricidad, es un desastre. Recordemos que la electricidad, además, es de ser algo importante para las familias, también es un input productivo para las empresas y para el desarrollo del país. El coeficiente de electrificación era del 47%, uno de los más bajos de América Latina. Bueno, se empieza a dar entrada a capital privado. Simplemente, ¿cuál era la idea? El Estado no tenía capacidad, necesitamos renovar, invertir y mejorar el sistema. Empezamos a dar concesiones privadas con la idea de que entren capital privado que haga la inversión que se necesita para poner el sistema al día. Ahí tienen varias etapas de privatización. Para resumirles la historia, bueno, luego les digo qué empresas se privatizaron y no, porque hay un cuadrito que se ve muy rápido.
Fíjense que del año 93 al 2006 que hicimos este trabajo, con datos hasta el 2006, todo mejoró. El número de clientes aumentó un 5,4%, las ventas un 7,9%, la facturación un 10,1%, la inversión privada acumulada un 34%, consumo per cápita un 4,3%, la cobertura eléctrica un 2,5%, las pérdidas bajaron un 6,9%, o sea, todos los indicadores mejoraron, todos, ¿vale? Bien, de hecho, aquí tienen un ejemplo, esto es una araña en la que el eje me mide porcentajes, si se dan cuenta, todo mejora espectacularmente la inversión privada, ¿vale? Y lo único que se reduce son las pérdidas de distribución, o sea que perfecto, todo mejoró, ¿vale? Fíjense, este es un gráfico que nos permite ver la inversión privada y la pública. Si ustedes van al principio del periodo, tenemos barras grises claros, ¿no? Era inversión pública y casi nada de privada. Y a partir de la reforma del 93 vamos viendo cómo la inversión pública empieza a caer y la que empieza a subir es la privada, ¿vale? Empieza a haber una inversión importante. Fíjense que en 2002 empieza ya a aumentar otra vez la inversión pública un poco y la privada a bajar un poco, pero no es lo del principio, que solamente teníamos inversión pública. Bien, esto simplemente es cómo funciona la industria, que a la hora que ya no lo vamos a ver, porque total, no es interesante para lo que les quiero contar. Y aquí tenemos los datos. Teníamos clientes de baja, clientes de alta, ventas en alta, ventas en baja, la redistribución, trabajadores, activos fijos, todos estos son los datos que utilizamos, pero lo que me interesa aquí sobre todo es que vean esto, propiedad. La propiedad nos dice cómo las empresas fueron pasando de públicas a privadas, etc. Fíjense que hay 3 columnas, cuando aparece una P es privada, cuando aparece una E es estatal, ¿vale? Fíjense que tenemos empresas que todo el tiempo fueron privadas, como las dos primeras, todo el tiempo de la base de datos que estamos teniendo. Otras que fueron todo el tiempo públicas, como la tercera, y otras donde pasaron a manos públicas y a privadas, como Electronoroeste, por ejemplo, ¿no? Ven que está la 1, 2, 3, 4, 5, 6 por abajo, y esa, ¿qué fue? Pues que entró un grupo privado, pero que llegó un momento en que no pudo comprometer, entraban con el grupo que cogió esas empresas en un grupo peruano, y todos los grupos cuando cogían estas concesiones se comprometían a hacer un volumen de inversiones importante. Este grupo llegó un momento en que no pudo hacerlas y entonces devolvió las empresas al Estado en el 2001. Por eso tenemos unas empresas que son privadas, o sea que son públicas, privadas y públicas. Y eso nosotros para nuestro estudio es muy interesante porque tenemos 3 tipos de empresas, las que han estado siempre en manos privadas, las que han estado siempre en manos públicas, me refiero a nuestra base de datos, y otras que han pasado de manos privadas a públicas. Entonces nos va a permitir estudiar esto de estar en manos públicas o privadas, ¿importa en la eficiencia o no? Porque tenemos toda la casuística recogida. Bueno, esto es lo que hicimos. Bueno, nosotros en eficiencia, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia, nos planteamos, la pregunta que les voy a hacer ahora y que voy a tratar de explicar es, bueno, nosotros hablamos de eficiencia y hablamos de productividad y muchas veces hablamos de las dos maneras de manera como si fueran sinónimos, como si significaran lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo, la productividad es un concepto más amplio que la eficiencia. La eficiencia simplemente me dice si yo estoy haciendo las cosas bien. Una empresa que tenga competencia perfecta, o que tenga competencia casi perfecta, ¿qué tipo de decisiones toma cuando maximiza beneficios? Si elige correctamente el volumen de producción que maximiza el beneficio, ¿qué es lo que tiene? Tiene lo que llamamos eficiencia de escala. Eligió bien su tamaño, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos de eficiencia de escala, decimos está en el mínimo, en la escala mínima eficiente, es decir, está en el volumen de producción para el cual su coste medio es mínimo. Es decir, está obteniendo el mínimo coste al que es posible producir ese volumen de producción, ¿vale? Si después combina los factores productivos de tal manera que minimiza el coste, tendrá lo que conocemos como eficiencia asignativa. Es decir, yo puedo producir ropa con muchas máquinas y poca gente, estaría en Europa, con mucha gente y pocas máquinas, estaría en Asia. Lo puedo hacer igual de bien en otros lados. ¿Por qué en un sitio uso muchas máquinas y en otro lado uso muchas personas? Por los precios relativos. En un lado el capital es relativamente más caro y por lo tanto lo ahorro, meto mucha gente, y en otro lado lo que es caro es la gente. Entonces, ¿qué hago? Saco gente y meto capital. Entonces, si yo combino los factores productivos teniendo en cuenta los precios relativos y utilizo la combinación de mínimo coste, tengo lo que se conoce como eficiencia asignativa, ¿vale? Y si además utilizo la tecnología correctamente, es decir, no despilfarro nada, entonces tengo lo que se conoce como eficiencia técnica, ¿vale? Es decir, si yo estoy haciendo ropa y de una pieza de 100 metros soy capaz de sacar 100 trajes y hay alguien que saca 50 porque coloca los patrones al revés y pues, no es eficiente desde el punto de vista técnico, está tirando la mitad de la... ¿vale? Esa es la jugada. Si yo tengo los tres tipos de eficiencia, entonces tengo eficiencia económica, ¿vale? Bien, los métodos de frontera, ¿qué es lo que hacen?
ajustar la superficie de los datos y coger la mejor práctica. Yo no conozco cuál es la mejor práctica, lo que hago es estimarla a partir de los datos que yo observo, ¿vale? ¿Y cómo lo hago? Pues por dos tipos de técnicas, o bien de programación lineal, que es la que tienen ahí, DEA, o bien por técnicas econométricas, ¿vale? Utilizando fronteras estocásticas. Bien, pero básicamente me interesa que cojan el concepto, que vaya por un lado o por otro es técnico y no me interesa ahora. Imagínense que yo tengo esas observaciones de empresa, ¿vale? Caso fácil, producto, factor, y yo he observado esas combinaciones de output y de input. Bien, si yo estuviera en la economía que enseñamos en el grado, ¿qué es lo que haría? Estimar una frontera por mitad de la número de puntos, ¿no? ¿Y qué diría? Bueno, pues que las observaciones que están por arriba y por abajo son ruido estadístico, son errores, ¿no? Simplemente. Cuando yo quiero estimar una práctica promedio, hago esto. Pero si quiero practicar una frontera, yo lo que quiero es medir las mejores prácticas, no la promedio, lo que hago es envolver. ¿Y cómo envuelvo? Por arriba. Porque yo lo que quiero es identificar las mejores prácticas. Eso es producción, ¿no? Pues cuanto mayor volumen de producción obtenga a partir del mismo factor productivo, pues mejor. Entonces acabo de identificar las mejores prácticas. Y esa frontera de mejores prácticas es la que me va a permitir medir la eficiencia. ¿Cuál es la diferencia entre las dos técnicas? La forma de las fronteras, ¿no? Pero en ambos casos las dos envuelven por arriba. La paramétrica, la no paramétrica, la verde, es una programación matemática que ve combinaciones convexas, es una cuestión técnica, y la otra es una función continua del estilo del que usamos en econometría. Pero lo que quiero decir es que vaya por una técnica o por la otra, lo que estoy haciendo es lo mismo, moviendo los datos por arriba. ¿Y qué es el progreso técnico? El progreso técnico es que si al año siguiente yo vuelvo a recoger datos y me encuentro que aparecen puntitos por ahí, cuando yo vuelva voy a volver por arriba, ¿no? Y entonces lo que estoy viendo es que la frontera se ha movido. Y si la frontera se ha movido, yo no sé muy bien por qué, puede ser por muchas cosas, pero lo que solemos pensar es que se debe al progreso técnico, ¿vale? Simplemente somos capaces de hacerlo mejor a partir de los mismos factores productivos porque hemos tecnológicamente logrado mejores procesos, ¿no? Bien, nosotros lo que queremos hacer en este modelo, esto es técnico y nos sobra para lo que quiero que vean, esto sí que quiero que vean, porque esto es comparando. Yo cuando voy a medir una frontera, esto sería una función de producción, si hago mínimos cuadrados ordinarios, lo que haría sería estimar por mitad de la frontera de puntos. Si yo lo que hago es estimar una frontera determinista, es decir, donde no existe el ruido, no existe la posibilidad de equivocarme, no hay errores de medida, entonces lo que hago es que identifico la frontera con la observación más alta, ¿la ven? Por encima de esa frontera que se llama determinista no hay X. Pero si yo lo que quiero es estimar una frontera estocástica, lo que hago es que considero que aparte de ineficiencia puede haber ruido. Es decir, puede haber errores de medida. Puede haber acontecimientos aleatorios que afecten a la producción, ¿vale? Y por lo tanto lo que estaría estimando es una cosa como la que está en medio, ¿lo ven? Stochastic Frontier sería la del medio, ¿vale? Bien, estos son formas de puesto en ecuaciones. Fíjense que la mínimos cuadrados ordinarios, la que estamos acostumbrados a ver siempre, es una función en la que tengo un término de error, VI. Si estoy determinista, tengo un término de ineficiencia, que es la USUI, pero no hay error, que en este caso es negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque si yo tengo un volumen de producción y soy ineficiente, obtengo un volumen de producción menor. Luego el término de ineficiencia está restando, ¿vale? Y la frontera estocástica lo que hace es que tiene los dos componentes del error, ¿vale? Tiene el componente de ruido estadístico y el componente de ineficiencia. Pues bien, nosotros queríamos estimar un modelo. Voy a ir directamente a mostrárselos. Es simplemente lo que nosotros estamos haciendo es utilizando una función distancia, ¿vale? Lo que vamos a medir es supongan que esa es la isocuanta unitaria, ¿vale? Que tienen ahí. Lo que nosotros estamos haciendo es que si hemos observado esa frontera, nos está mostrando las mejores prácticas. Si yo observo una combinación como la P, ese señor está obteniendo el mismo volumen de producción, en este caso una unidad de producto, pero usando más de los dos inputs. ¿Qué hago? Lo proyecto a la frontera y le digo, usted podría seguir teniendo la misma unidad de producto, contrayendo los dos factores productivos hasta R. Y eso es lo que me da su nivel de ineficiencia, ¿vale? Bien, estas son formalidades. ¿Qué hicimos en este trabajo? Ya, en el de que les estoy hablando de Perú. Pues cogimos una función distancia, que se la puede abrir, que es esta ecuación que tienen ahí. Es una función translogarítmica, en la que tenemos elementos lineales, elementos al cuadrado, pero lo que quiero que se fijen sobre todo es en esto. Yo tengo aquí, estos son todos los factores, estos son los productos, los factores, productos al cuadrado, factores al cuadrado, cruce de productos y factores. Esto es una dummy de empresa, creo que era, y esto es lo que me interesa. Aquí tengo los dos términos de error, ¿vale? Este es el término de ruido estadístico y este es el de ineficiencia. Pues este término de ineficiencia lo estoy
modelizando, porque quiero saber de qué depende la ineficiencia y estoy viendo si depende del ratio inversión-cliente, de la reforma, del proceso de reforma y del tiempo. ¿Vale? Resultados. Estos son los productos que utilizamos, etc. Estos son los resultados. La función se comporta bien, ¿vale? Exacto, esos son también de empresa. Esto que estoy marcando ahí simplemente para ver que la función se comporta bien y estos son los resultados que me interesa comentar. Medimos la eficiencia, que ahora se les enseñaré, y qué es lo que me están diciendo estos coeficientes, que además, como pueden ver aquí, los ratios son estadísticamente significativos. Lo que me está diciendo es que, fíjense que yo estoy explicando aquí la ineficiencia. Por lo tanto, un signo negativo reduce la ineficiencia. Una variable que tenga un signo negativo significa que la ineficiencia baja. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que si tengo más inversión por cliente, la cosa va chunga. Y es lógico. En las zonas rurales seguramente que la inversión por cliente es mayor. La propiedad, como yo he definido en Adami, que me dice que uno es privado y 0 es público, este signo negativo me dice pasar por manos privadas mejora. Es más, hicimos 2 pruebas. Hicimos una variable, una Adami, en la que poníamos privadas, solamente privadas y públicas, o sea, la Adami cogía el valor 1,0 según que estuvieras en manos públicas o privadas, y cogimos otra que le llamamos reforma, en donde las empresas que volvieron al Estado las dejamos como si se hubiesen quedado en manos públicas, en manos privadas. Porque lo que queríamos saber es si había cambiado el hecho de haber o sea, lo que queríamos distinguir es importante estar en manos públicas o haber pasado por manos públicas. La hipótesis era, a lo mejor en el periodo que estuve en manos privadas, pude quitar personal que me sobraba, pude aprovechar el poder funcionar como una empresa privada, porque al final la conclusión a la que llegamos es que lo importante no es si soy privado o público, sino cómo puedo funcionar. Muchas veces las empresas públicas no pueden funcionar como privadas porque no las dejan. La normativa, quiero decir, la normativa me obliga a tener personal que me sobra. A lo mejor no los puedo despedir, o les tengo que pagar un salario más alto porque sí, o yo qué sé. Y entonces no tengo la misma flexibilidad para funcionar. Entonces ya no es una cuestión de que yo sea pública o privada, sino si el entorno en el que yo puedo operar es el mismo o es distinto. Lo otro que nos salió aquí es que con el tiempo la eficiencia mejoraba, ¿vale? Porque fíjense que tenemos un signo negativo. Bien, esto que les he contado rápidamente, aquí tienen... Esto simplemente es un test de hipótesis para saber si el modelo que habíamos hecho era el mejor, que es econometría y no viene al caso ahora. Y estos son los resultados, ¿vale? Y ahí tiene cómo fueron mejorando todas las empresas y cuál es la eficiencia promedio de la industria. Bien, ¿se fijan que hay empresas más eficientes que otras? Ojo, nunca en esta técnica vamos a encontrar... ¿Cómo se interpreta la eficiencia? Que no se los he dicho. Yo estoy haciendo una medida de eficiencia que varía entre 0 y 1. Si tengo 1 soy eficiente, si tengo 0 estoy fatal. En esta técnica, como tengo ruido estadístico, nunca voy a tener un 1. ¿Vale? Porque tengo la posibilidad de más o menos. Pero cuando me acerco mucho a 1, es que estoy prácticamente en la frontera, y cuando no. Entonces, por ejemplo, si yo fuera regular, o me explica muy bien por qué tiene ese nivel de eficiencia, o yo le voy a dar caña en la regulación. ¿Vale? Bien, esto es eficiencia, pero para regular lo que necesitamos es productividad, y les voy a enseñar los resultados de este mismo trabajo con otro modelo. Bueno, esto simplemente para que vean cómo mejoró la eficiencia en el tiempo. Fíjense en la década, cómo evolucionó la eficiencia técnica de las industrias después de la reforma. Fue bastante importante. Bueno, voy a ir directamente a los resultados del otro modelo, porque en el otro modelo lo que hacemos, me interesa que vean esto, es medir la productividad de las mismas empresas con la misma base de datos, ¿vale? La productividad, como les dije antes, es un concepto más amplio que la eficiencia, porque es el ratio de los productos obtenidos sobre los factores utilizados. ¿Y por qué puede mejorar o empeorar la productividad? Porque la productividad depende no solo de la eficiencia, sino del progreso técnico. Es decir, cuando yo veo un cambio en la productividad de una empresa, puede ser que sea eficiente y que simplemente esté mejorando la tecnología, o puede ser que esté mejorando la tecnología y que la empresa también se esté haciendo más eficiente. Entonces yo puedo, si utilizo las técnicas fronteras para medir la productividad, puedo descomponer la productividad en todas estas cosas. Y entonces yo puedo decidir qué parte de esta cosa, de estos cambios, es lo que yo voy a llevar a la X, a la tarificación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy viendo que un cambio de la productividad es porque ha mejorado o empeorado la escala es la dimensión de la empresa, el tamaño. A lo mejor resulta que ha empeorado el tamaño de la empresa porque ha habido un shock exógeno. Por ejemplo, en los puertos, que también los hemos estudiado, hay una crisis.
El ejemplo típico nos pasó con un trabajo en México. México saben que tiene costa al Caribe y costa al Pacífico, ¿no? Analizamos, había habido una reforma, habían liberalizado las autoridades portuarias, analizamos la productividad y nos encontramos de repente que en un año todos los puertos del Pacífico se habían ido al garete, todos. Cuando medimos la productividad, si les aplicamos la misma norma del Pacífico que la del Caribe, nos matamos. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente todos se han ido al garete? Y la respuesta fue clara. Investigamos rápidamente, había pasado la crisis asiática, que se dio al final de la década de los 90. Pero claro, si hay una crisis en Asia, ¿por dónde entran las mercancías a México que vienen de Asia? Pues por la costa del Pacífico. Yo tengo la terminal allí, tengo las grúas allí y de repente los barcos no llegan. ¿Yo puedo cambiar mi tamaño rápidamente? No, porque soy un puerto, entonces si tú me castigas por ahí, lo que haces es meterme en problemas, ¿vale? Entonces, lo interesante de medir la productividad, ya les voy a enseñar los resultados rápidamente, es que la puedo descomponer. Si lo hago con... vamos directamente a los resultados, está aquí. Si yo... aquí. Si yo... aquí tienen las empresas, ¿vale? Y fíjense que yo tengo... Estas son las eficiencias técnicas... No, me interesa la productividad, porque esto ya hemos hablado bastante. Esto. Aquí tengo las empresas, ¿vale? Y aquí tengo el cambio en la productividad. Esto, por ejemplo, ¿cómo se mide esto? Yo digo que la empresa, yo qué sé, por ejemplo, Electrooriente. Pues en Electrooriente ha tenido una mejora de la productividad del 4,2%. ¿Vale? Porque estos cambios, como es cambio, un 1 significa no cambiar. Por encima de 1 significa mejores. Y por debajo de 1 significa empeores. Si le resto un 1, la diferencia está en tanto por 1. Por lo tanto, si yo a este 0,42 le resto un 1 y esto lo multiplico por 100, ¿en cuánto mejora la productividad? En un 4,2. ¿Vale? Y en ese 4,2, ¿de dónde viene? Viene de un cambio tecnológico del 0,3% y de un cambio en la eficiencia técnica, es decir, esta empresa ha mejorado en la eficiencia en un 3,9, se ha acercado a la frontera. Y este cambio en la frontera lo voy a descomponer en dos cambios. Cambio en la gestión puramente dicha, 1,3, y cambio en la eficiencia de escala, se está ajustando a su escala mínima eficiente. ¿Ok? Entonces yo puedo ver como este 4,2 tiene diferentes fuentes. Es más, no siempre son fuentes todas de mejora. Yo me puedo encontrar, por ahí tiene que haber algún 0, algo, por ejemplo aquí. Yo que sé, aquí, por ejemplo, ¿no? Que es casi un 1, pero bueno, imagínense que el 0,99 fuera un poco más pequeño. Yo me puedo encontrar con que algunos elementos suben y otros elementos bajan. ¿Vale? ¿Qué es lo interesante de este tipo de descomposición? Que si yo calculo la frontera, puedo descomponer la productividad, y si puedo descomponer la productividad, puedo utilizar un valor particularizado para cada empresa a la hora de tarificar. Aquí tengo el promedio de la industria, ¿se acuerdan? Este de aquí debajo, este de aquí debajo es el promedio de la industria, o sea que a todo el mundo le aplicaría el 0,8, ¿vale? Pero después para cada una de las empresas yo voy a tener aquí lo que es su eficiencia de gestión. Esta es la cifra que yo voy a usar. No voy a usar la del tamaño porque las empresas de infraestructura no pueden ajustar su tamaño. Y menos cuando se trata de shock de demanda, ¿vale? Pero sí que los puedo responsabilizar de lo bien que lo hacen, y eso está aquí, ¿vale? Entonces, con esto termino para ya no cansarles, porque nos hemos pasado 3 minutos de la hora, ¿vale? Y lo que quería de alguna manera con esto era mostrarles cómo la eficiencia y su medición, la productividad y su medición puede tener un impacto importante en nuestro bienestar. Porque nosotros podemos llevar a las empresas poco a poco a donde deben estar, y por lo tanto las tarifas que pagamos pueden permitir que las empresas recuperen los costes que necesitan para poder seguir manteniendo un servicio de calidad y para poder invertir sin necesidad de que nosotros paguemos sobrecostes. Y con esto acabo, y si tienen alguna pregunta pues la hacen y yo encantada de responderles si sé la respuesta. Quiero decirle para llenar también de información para tu futuro trabajo de investigación. Bueno, y un pequeño diploma de decir que gracias. Gracias. Sí, bueno, a nombre de todos los colegas aquí asistentes, yo creo que realmente estamos muy agradecidos por esta apertura a unir la teoría con la experiencia concreta en las investigaciones de tesis que tú asesoras. Muchas gracias. Y cada vez que esté por el Perú, pues estaremos nosotros muy presentes.